Sí, ¿Cómo estás, Alejo? estoy bien por acá. Bueno, gracias por atendernos. Hablamos con Alejo Caivano, abogado de la DEFE. Bueno, un poco para analizar tras la salida, la aprobación de la ley bases, cómo impactaría en la clase trabajadora, en algunos sectores en particular, pero a todos nos hace daño esta ley, ¿no? Pero quería profundizar en los monotributistas sociales, los trabajadores en relación de dependencia y aquellos que pasarían a pagar ganancias. Así es. La verdad que es una mala noticia la aprobación de la ley bases para los trabajadores y las trabajadoras del país en líneas generales. También es importante destacar que el proyecto este que se aprobó es un proyecto que tiene una incidencia menor a la original planteada por el gobierno de Milei, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que ellos plantearon como primer proyecto de ley de bases incluía una reforma muchísimo más exhaustiva. Esto es una versión limitada de alguna forma, pero que igual es absolutamente contraria a los derechos de los trabajadores. En algunos aspectos es una vuelta atrás, incluso en leyes que existieron a partir de la década del 90 y que condenaban los incumplimientos empresariales, ¿no? Todos los beneficios son para los empleadores porque elimina multas, sanciones, plantea formas de pago de las indemnizaciones que pueden llegar a ser mejores para los empleadores que para los trabajadores, como actualmente suceden, y el sistema de eliminación de multas laborales, la verdad que es terrible, ¿no? Efectivamente, a partir de la década del 90, hubo leyes en nuestro país que condenaron a los empleadores que no cumplían con los debidos derechos de los trabajadores. Y esta reforma lo único que hace es eliminar esas multas directamente. O sea, plantea de que cualquier multa por incumplimientos de los empresarios va a estar eliminada, principalmente. Pero si querés, vamos puntualizando lo que ustedes consideren y nos metemos en los temas que tenemos. Claro, el tema es que, digamos, me preocupa mucho los monotributistas sociales, ¿no? Que son por ahí personas con mayor grado de vulnerabilidad a la hora de derechos laborales, porque no cobran ni vacaciones ni aguinaldo y en este momento, si mal no entendí, van a estar privados hasta de la obra social que acceden a través de esta prestación y que además de pagar 3.200 pesos, pasarían a pagar el 670% más, es decir, 23.000 pesos. Así es. La verdad que el tema del monotributo social, digamos, viene a dar respuesta al conjunto de trabajadores y trabajadoras que lo que hacen es tener un régimen impositivo que les permite tener aportes y contribuir al sistema de la seguridad social en nuestro país, pero de esa forma también garantizarse en el futuro el acceso a los beneficios establecidos por ley en nuestro país y que son obligaciones constitucionales desde el punto de vista de la jubilación, pensión, etcétera. La eliminación de la categoría monotributo social deja fuera muchísimas personas que lo que tienen, digamos, de alguna forma en el proceso son millones y millones de personas que muchas veces trabajan por cuenta propia, que se los considera personas ocupadas desde el punto de vista de las estadísticas. Estamos hablando de que en este contexto ya salieron informes del INDEC que hablan de un aumento de la desocupación, del índice de desocupación muy grave, ¿no? Que es una de las primeras consecuencias que está teniendo las políticas de este gobierno y que se considera que la ley de bases va a perjudicar. Pero ¿qué pasa? El monotributo social se utilizaba como una fórmula para que estén incluidos dentro de los aportes y dentro de la posibilidad de pagar, porque el monotributista social estaba haciendo un pago, digamos, al Estado Claro. para poder estar facturando y para poder estar en regla con lo que es el sistema legal de nuestro país, ¿no? Entonces, en este caso, lo que están haciendo directamente es eliminando una categoría que es fundamental y en la cual muchísimos millones de personas, cooperativas y un montón de entidades utilizaban regularmente, lo están eliminando y están subiendo el costo de una forma increíble, ¿no? En general, a todo el monotributo están subiendo el costo Sí. mensual que vamos a pagar, ¿no? Pero el monotributo social directamente se elimina y esto va a traer consecuencias en millones de personas. La verdad que es una situación muy grave, ¿no? Parte de alguna forma del diseño estatal que tiene esta gente, con el cual buscan dejar a un montón de gente afuera de la posibilidad de tener regularizado, digamos, la forma en la cual se ganan los vidas de los trabajadores, ¿no?
Claro, y además el cierre de más de 330.000 cuentas sueldo, ¿no? Que es el medio por el que Bueno, algunas empresas y claro, hasta y es un dato que, cooperativas pagan los saberes. claro, en un primer momento ya el gobierno había derogado la posibilidad de que los bancos no cobren lo que son las cuentas sueldos, ¿no? O sea, de que los bancos establezcan beneficios a los trabajadores para que no tengan un costo de mantenimiento de las cuentas. Eso lo habían derogado a través del DNU 7023, que eso está judicializado y se ha logrado frenar, ¿no? Por un amparo presentado por la CGT. Ahora lo que está pasando es que las propias consecuencias económicas de las políticas de este gobierno están llevando a muchísimas empresas a situaciones sumamente complicadas. De hecho, hoy hemos hablado con muchísimos trabajadores de distintos rubros. Ha habido una cantidad de despidos, digamos, por un lado, en empresas privadas o en trabajos de diferentes rubros, pero también en el Estado, ¿no? En este momento, hay que Sí. decirlo, están llegando notificaciones por correo electrónico a miles y miles de trabajadores de la segunda tanda de no renovación de contratos y de despidos en el Estado a trabajadores que vienen hace muchísimos años garantizando las políticas públicas, ¿no? Y hay algo importante para plantear, que esta reforma también tiene incluida la posibilidad de empezar a, a modificar las condiciones laborales de los trabajadores estatales y a efectuar reducciones y ajustes de distintas entidades, que con las facultades delegadas que va a tener el gobierno de Milei, lamentablemente vamos a tener situaciones muy complicadas en lo que se viene en la medida en que logren aplicar estas políticas. Claro, yo sé que están queriendo cambiar el estatuto del periodista, por un lado, en el sentido de que no tengan la matrícula quienes no estén trabajando, una manera más de cercenar, ¿no?, la libertad de expresión, y al estatuto docente le tienen unas ganas de cambiarlo, pero es impresionante. Hace tiempo, ¿no? Claro, de hecho, una de los puntos que tiene esta reforma laboral, que es la reforma laboral más regresiva en la historia de nuestro país, esto hay que decirlo, desde el punto de vista del avance de derechos que vivimos en cualquier sociedad que se presume democrática. Este es el primer avance regresivo quitando derechos, ¿no? Y uno de ellos es la posibilidad de que en las paritarias los distintos gremios con los empresarios de cada sector modifiquen las condiciones de trabajo en el sentido de modificar el esquema de la finalización del vínculo laboral, ¿no? Que es algo que funciona, que se conoce como el modelo UOCRA, pero que Claro. apunta a que los trabajadores de la construcción tienen un régimen muy específico porque cuando terminan la obra muchas veces no tienen continuidad desde el punto de No, vista de las claro. tareas, ¿no? Ahora, esto es distinto a lo que sucede, por ejemplo, con un periodista o, por ejemplo, con otros rubros, donde en el sistema anterior las empresas, para el caso de que finalizaran el vínculo laboral, tenían que abonar una indemnización. Esta reforma laboral establece la posibilidad de que el conjunto de los convenios colectivos de trabajo, a través de una negociación colectiva entre los sindicatos y las patronales, modifiquen esas circunstancias, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que hay otro problema más que va de la mano de todo esto y que tiene que ver y que es siempre re difícil de explicar, pero básicamente salió la ley y ahora la ley tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Claro. Todavía no 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 está está en confirmada la vigencia. ley, Claro. no está en vigencia. Y lo que es importante plantear, en la reglamentación el Poder Ejecutivo puede plantear cuestiones restrictivas, ¿no? Desde el punto de vista de aclarar cada uno de los puntos que fueron sancionados, y nos imaginábamos, lamentablemente, porque conocemos a uno de los abogados que trabajaron en la reforma, en esta propuesta de reforma, que no son otros que los estudios jurídicos que defienden a las grandes empresas de nuestro país. Sí. Eh, Grandes lo que sucede con estudios. esto, absolutamente, son grandes estudios que son los que garantizan la mayor cantidad de empleados en el rubro privado, pero que lo que hacen es hacer una política regresiva de derechos y que les da mayor impunidad desde el punto de vista de no tener, por ejemplo, en sus lugares de trabajo reclamos laborales que contengan huelgas con determinadas acciones, ¿no? Que esto es importante. Hay un cercenamiento del derecho a huelga. ¿Por qué? Porque plantea como despidos con justa causa para los trabajadores que participen en bloqueos o tomas de establecimientos, o cuando, por ejemplo, en relación a la participación de una huelga, se afecte la libertad de trabajo de quienes no participan en dicha medida de fuerza. Lo cual
lo cual ha tenido en el conjunto del mundo siempre es una discusión muy importante, porque Sí, si no se discute la legitimidad de la huelga, lo que se está haciendo es desnaturalizar el derecho a huelga, ¿no? Que es uno de los pilares supuestamente del capitalismo, digamos, que permite que haya organizaciones sindicales que confronten con las corporaciones. Si en cada huelga las consecuencias van a tener, como lo que plantea esta ley, judicializados a los propios trabajadores o despedidos con causa, ¿qué trabajador va a ser parte de ese tipo de reclamos en las empresas, ¿no? Se viene un periodo en relación a esto de altísima conflictividad que justamente va en contra de muchos de los preceptos que integrantes de este gobierno plantean siempre como la seguridad jurídica, y que ayer, por ejemplo, lo escuché a un diputado que es de extracción petrolera, planteaba, por ejemplo, en relación al reingreso de ganancias, que va a haber un conflicto muy grande en la industria petrolera, sí. porque trabajadores que no estaban pagando ganancias van a sufrir los descuentos en los recibos de sueldo y van a volver a pagar ganancias. Y eso va a traer como consecuencia que disminuyan sus ingresos en un monto importante, digamos, ¿no? Depende de las diferentes situaciones, si son Sí, solteros o tienen familia, ¿no? camioneros también, bancarios también, y yo creo que, digo, esto va más allá de la propia Constitución. Esto, yo no soy abogada, vos sí me podés decir si alguien de oficio no lo puede declarar inconstitucional, porque está cercenando un montón de derechos ya adquiridos hace mucho tiempo. Por supuesto, la verdad que esto es uno de los temas que se plantea y que hemos estado discutiendo a lo largo de todo el tiempo en el cual nos encontramos con este proyecto, ¿no? Que básicamente, digamos, podríamos decir que son bases para el regreso al pasado en términos de derechos, ¿no? O sea, podríamos decir que las bases para la construcción del futuro, según este gobierno, es volver al pasado, básicamente. Es volver a una etapa donde había muchísimos derechos que no estaban garantizados por los trabajadores. En ese sentido, no solamente se va a judicializar cada tema, porque la Constitución plantea una serie de puntos que van a ser discutidos, ¿no? Pero el gran problema que tenemos también es que la justicia en nuestro país es muy lenta. Sí, Entonces, efectivamente hay muchos puntos que son inconstitucionales y van a ser planteados como inconstitucionales, pero, por ejemplo, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no ha podido emitir ninguna resolución respecto al decreto que se sancionó en diciembre del año pasado, ¿no? El decreto 7023, claro. que un poco es el resumen de esta ley bases. Estamos hablando de un decreto y estamos hablando de una inconstitucionalidad que no ha sido tratada en la Cámara de Diputados, ya ha sido rechazado ese decreto en el Senado, y si diputados lo rechaza, el decreto pierde vigencia, ¿no? Ahora, no han tratado ese decreto y las inconstitucionalidades que van a existir en cada uno de los puntos planteados respecto de la reforma laboral pueden demorar 5, 7, 10 años, digamos, ¿no? O sea, el Claro, mientras impacto de estas tanto medidas. estamos en el horno el resto de la población. O sea, ellos no toman decisiones por cuestiones políticas, tanto los jueces de la Corte como los diputados, que ya lo debían haber derogado, por cuestiones políticas, por distintas tranzas que hay en el medio, ya lo vimos con la ley bases. Y mientras tanto, Y mientras tanto hay un montón de personas y un montón de laburantes de nuestro país que ya están sufriendo las consecuencias de, sí, primero, el cambio de subjetividad desde el punto de vista del rol del Estado, que eso se está empezando a ver, pero después las propias consecuencias que van a tener estas reformas legislativas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que a una familia de trabajadores le aumentan los costos de todos los servicios públicos, le obligan a volver a pagar ganancias, le plantea una restricción desde el punto de vista de derechos, están transformando las circunstancias de esa familia en el intento por sobrevivir en el corto o mediano plazo, digamos, ¿no? El claro, corto o mediano plazo estamos hablando de 2, 3 meses, porque el impacto de estas medidas, algunas quizás va a ser en el mediano o largo plazo, pero hay medidas que son concretas. Por ejemplo, para muchos jóvenes que incluso vieron de alguna forma la oportunidad del cambio en un voto a Javier Milei, extienden el periodo de prueba en cualquier lugar de trabajo. Ah, sí. Entonces, sí, digamos, uno, por ejemplo, yo trabajé unos años en call center, ¿no? Uno entraba en sí, un call center, laburaba unos meses, y tenía 3 meses en el call center para ver si uno podía cumplir las expectativas o no de la empresa y efectuar el despido dentro del periodo de prueba, o sea, sin indemnización. Ahora lo aumentan el periodo de prueba para cualquier laburante que
a partir de que la ley esté promulgada, busque un trabajo y en relación de dependencia y que cumpla más o menos con la ley, aumenta en el periodo de prueba. Pero no solamente aumenta en el periodo de prueba, ¿no? Que es de 6 meses como principio general y después la posibilidad de que sea de 8 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores y de 1 año para empresas de hasta 5 trabajadores. También eliminan las sanciones por incumplimiento. También establecen fórmulas para que haya trabajadores que sean colaboradores pero no sean empleados directos. Entonces, Claro. ¿qué va a pasar con esto? Va a ser algo que va a llevar otra vez a judicializar cualquier tipo de cuestión. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un colaborador y un empleado? El colaborador, yo quiero presumir, por ejemplo, específicamente que no va a tener que no va a tener los requisitos que establece la LCT, ¿no? La ley de contrato de trabajo, Claro. perdón. Pero ¿cómo se va a aplicar la figura de colaborador? Va a ser un conflicto judicial atrás de otro. O sea, esto va a aumentar la litigiosidad en una Sí. forma increíble. Y la leyendo la precariedad, Constitución, la precariedad la laboral. precariedad, absolutamente, la precariedad de la vida, la precariedad de los trabajos, la falta de derechos que establece esto, son todas en contra de los empleados. Uno piensa, bueno, hay una discusión de derechos y establecen ciertos derechos a favor de los empleadores y establecen como contrapartida sanciones para el caso de que los empleadores no cumplan esos derechos. Y acá eliminan las sanciones para los empleadores. Y uno dice, bueno, mucha gente nos dice, ¿no? Porque es cierto que en términos de conflictos y derechos hay todo tipo de opiniones. Y hay mucha gente que nos dice, bueno, pero eso no me va a impactar a mí porque yo empecé a trabajar antes de que se sancionara la ley. Algunos aspectos no van a aplicar, por ejemplo, el periodo de prueba. Claro. Pero la extinción de las sanciones y la extinción Sí. de las multas va a aplicar a los trabajadores que están en relación de dependencia. Algunas de ellas, Actualmente. y vamos a tener que discutirlo, claro. Entonces, ¿qué va a pasar con eso, no? Y esto es un comentario que en muchos lugares lo planteaban. Bueno, a mí no me afecta nada el tema de la aprobación o no de la reforma laboral, pues yo mañana voy a tener que seguir trabajando. Sí, objetivamente la persona va a tener que seguir trabajando, pero va a tener menos derechos. Y va a ¿Bajo existir qué la posibilidad de que condiciones, lo no? vinculen. ¿Bajo qué Absolutamente. condiciones? Así que, Alejandro, es súper interesante el tema, pero nosotros tenemos que terminar el programa y la verdad que en otro momento te volvemos a llamar para seguir analizándolo, este tema, porque la verdad que es importante para todos nosotros. Por supuesto, cuando quieran estamos disponibles. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias por todos tus conceptos. Un gusto. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, como les decía, bueno, esto es para hablar larguísimo de esta... Sí, muchas cosas quedaron ahí que estaría bueno en algún momento preguntar porque... Sí, para retomar. Sí,